¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Se dice que recordar es vivir. También escuchar programas históricos de Oigamos la Respuesta es importante. Les invitamos a escuchar un programa del recuerdo. Oigamos la Respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Y aquí tenemos la primera pregunta para hoy. El señor Alejandro Antonio Sánchez Angulo nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. Estoy interesado en conocer toda la historia del tabaco y también saber cómo estamos aquí en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. La planta del tabaco es originaria de la región de los Andes en Sudamérica. Los científicos calculan que los primeros cultivos de tabaco se dieron hace unos 5.000 años, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. El fumar hojas de tabaco era una costumbre muy extendida por los indígenas de toda la región, pero además de fumarlo, lo usaban en bebidas, comidas y remedios contra varias enfermedades. Las distintas tribus también utilizaban el humo del tabaco en sus ceremonias religiosas. Cuando llegaron los conquistadores españoles, pronto imitaron la costumbre indígena de fumar tabaco, pero su nueva costumbre les causó problemas ya que al volver a España fueron acusados de herejes por la Iglesia Católica. Para las autoridades religiosas de aquella época, solo el diablo podía causar que una persona sacara humo por la boca. Sin embargo, con el tiempo, el fumar fue una práctica aceptada que se volvió muy popular entre la gente de todas las clases sociales. Las primeras semillas de tabaco que llegaron a Europa desde América se plantaron en Toledo, España. Con el tiempo, el cultivo del tabaco se extendió por toda Europa. Esto sucedió gracias al francés Jean-Nicot de Villemin. Cuenta la historia que Nicot curó a la reina Catalina de Médicis de unos terribles dolores de cabeza o migraña con inhalaciones de hojas de tabaco. El tabaco no se consideraba un problema de salud grave hace unos 200 años, cuando comenzaron a fabricarse los cigarrillos de manera industrial. Esto permitió que el tabaco fuera un producto barato y fácil de adquirir. Durante la Primera Guerra Mundial, el consumo del tabaco aumentó enormemente. Pero la buena fama del tabaco terminó hace varios años, cuando los estudios médicos comenzaron a demostrar los graves problemas de salud que ocasionaba el fumado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades de salud para que la gente deje los cigarrillos, hoy en día existen unos 1.300 millones de fumadores en todo el mundo. Esto es un programa del recuerdo. ¿Cuál es el ave y la flor nacional de Nicaragua? Esta pregunta nos la hizo Abelino Hernández Condega, que nos llamó por teléfono de San Ramón de Alajuela, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El ave nacional de Nicaragua se llama guardabarrancos. El guardabarrancos se conoce también con los nombres de momoto, momoto de diadema azul, paravoz, relojero o pájaro bobo. El guardabarranco fue nombrado el ave nacional en septiembre de 1971. La flor nacional de Nicaragua es el zacuanjoche, que es de color blanco con el centro amarillo. Su nombre proviene del idioma indígena zacuán, que significa amarillo, y xochitl, que significa flor. El zacuanjoche se cultiva en jardines y parques y con sus hermosas y olorosas flores, la gente acostumbra a fabricar coronas y guirnaldas. Fue declarada flor nacional el 27 de agosto de 1971. Un amigo oyente nos envió un correo electrónico desde San Salvador
y nos preguntó lo siguiente: ¿a qué se refiere la gente cuando habla de experimentos con conejillos de Indias? Oigamos la respuesta. El conejillo de Indias es un animal pequeño, nativo de América del Sur. Se conoce también con los nombres de cuyen, cuyes, cuilo o cobayo. Estos animales los usan mucho en los laboratorios para hacer experimentos. Por ejemplo, les dan o les inyectan ciertas medicinas o cualquier sustancia para observar los resultados de la medicina o de la sustancia. Por eso, cuando se hacen pruebas o experimentos utilizando otros animales, o también a personas, se acostumbra a decir que este animal o esta persona la están utilizando como a un conejillo de India. ¿Por qué en Punta Arenas le dicen al mar Océano Pacífico, mientras que en Limón le dicen Océano Atlántico? Esta pregunta nos la hace el señor José Alberto Loaiza, que nos escribe de Cartago, Costa Rica. Oigamos la respuesta. En realidad, en todo el mundo hay un solo océano o un solo mar, pero aunque el mar es uno solo, para facilitar su estudio y el estudio de los países, se le pusieron diferentes nombres según el lugar que bañan esas aguas. Entre los distintos nombres que tiene el mar están los siguientes: Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico, Océano Glacial Ártico y Océano Glacial Antártico. Pero en realidad todos esos océanos se comunican. En algunos lugares, el mar recibe otros nombres. Generalmente se los han puesto los habitantes de las costas cercanas. También se les pone un nombre por la cercanía con algunas tierras en especial o por diferentes motivos. Por ejemplo, a la parte del Océano Pacífico que queda cerca de China se le llama Mar de China. A la parte del Océano Atlántico que queda por las islas llamadas Antillas se le dice Mar de las Antillas, y así sucede con muchos otros mares. El nombre de Océano Atlántico se le pusieron los antiguos griegos que habitaron hace miles de años en el continente de Europa. El Océano Pacífico fue descubierto por el español Vasco Núñez de Balboa, pero quien lo nombró como Pacífico fue el explorador Fernando de Magallanes en 1520. Un estimable oyente que nos escribe de San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: he conocido gente que nunca ha montado un toro o un caballo en su vida, pero sus piernas son un poco arqueadas, como si fueran montadores de esta bestia. ¿Cuál es la causa de este problema? Escuchemos la respuesta. Según dicen los médicos, es bastante normal que muchos niños pequeños tengan las piernas arqueadas, sobre todo si han empezado a caminar muy pronto. Pero a la mayoría de los niños se les van enderezando las piernitas conforme van creciendo. Para cuando tienen los 3 años, este problema ha desaparecido. Sin embargo, hay algunos niños que no mejoran, sino que permanecen así de por vida. Es decir, que llegan a ser adultos con estas piernas arqueadas, que en nuestro país llamamos corbetas. Las piernas arqueadas pueden deberse a la falta de calcio y el fósforo en la alimentación, o bien a ciertos problemas de los huesos. También ocurren como consecuencia de infecciones o caídas. Este problema es imposible de solucionar en adultos, y en niños tampoco se recomienda tratamiento a menos que sea muy grave. En estos casos, lo que se hace es una operación. A veces se recomienda ponerle al niño zapatos especiales, pero algunos médicos no están seguros de que esto sea eficaz. Además, ellos dicen que en la gran mayoría de los casos, las piernas arqueadas no son un problema para caminar, sino tan solo de apariencia. Esto es un programa del recuerdo. Un oyente de Desamparado, San José, Costa Rica, nos pide lo siguiente: quiero conocer detalles acerca del dragón de Komodo que se encuentra en Indonesia.
Oigamos la respuesta. Son como garrobos gigantes, de 4 metros de largo. Así describió en 1910 un piloto a los extraños animales que descubrió luego de que su avión se accidentó en Komodo, una de las 15.000 islas de Indonesia. Años después, unos norteamericanos consiguieron atrapar 2 ejemplares vivos y los llevaron a los Estados Unidos. Los llamaron dragones de Komodo, pero se sabe que en otras islas de Indonesia también habitan esos animales. Los dragones de Komodo pueden medir más de 3 metros de largo y llegan a pesar más de 100 kilos. Comen carne podrida, también serpientes y cuanto animal vivo se encuentran. Son capaces de comerse una cabra o un cerdo enteros sin masticarlos. Los dragones de Komodo abren mucho la boca y poco a poco los van tragando como hacen las serpientes. Cuando muerde, el dragón de Komodo suelta un veneno que se mezcla con la saliva. Si muerde a un animal y el animal se escapa, sin duda morirá poco tiempo después. Algunas personas que cuidan a los dragones de Komodo en los zoológicos dicen que pueden jugar y reconocer a quien les da de comer. Y aunque hay que tener mucho cuidado con ellos, no son más peligrosos que un perro bravo. Para que no ataquen, hay que mantenerlos bien alimentados. Un amigo oyente que nos escribe de San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente. ¿Quiénes fueron las personas juzgadas en el famoso juicio de Nuremberg y quiénes pudieron huir de este proceso? Oigamos la respuesta. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, un tribunal militar internacional organizó un juicio para condenar a muchos líderes del partido nazi y oficiales de alto rango militar del ejército alemán, responsables de delitos contra la humanidad y contra los tratados internacionales. Este juicio se celebró en la ciudad alemana de Nuremberg y estuvo integrado por representantes de Francia, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. La primera sesión tuvo lugar el 18 de octubre de 1945 y la última en octubre del siguiente año. Al finalizar, fueron condenados varios líderes alemanes. 3 de ellos recibieron penas de entre 10 y 20 años, otros cadena perpetua y 12 fueron condenados a morir. Uno de los acusados, Martin Bormann, fue condenado a pesar de que ya había muerto, y Hermann Göring se suicidó en su celda antes de la ejecución. Sin embargo, la realidad es que muchos miembros del partido nazi escaparon, siendo los más conocidos el Dr. Joseph Mengele, Klaus Barbie y Adolf Eichmann, quienes lograron huir y se refugiaron en varios países de América del Sur. Allí vivieron hasta que finalmente algunos de ellos fueron capturados y llevados a juicio años después. Quiero saber si las latas de aluminio se pueden reciclar. Esta pregunta nos la hace un joven que nos escribe de Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Efectivamente, las latas de aluminio se pueden fundir para volver a aprovechar el material. El aluminio tiene varias ventajas. Es un metal muy liviano, se derrite a una temperatura relativamente baja, se puede usar para hacer muchísimas cosas. Además, resulta fácil separar las latas y guardarlas y transportarlas a este lugar donde las recogen, porque las latas de refrescos o cerveza se pueden aplanar fácilmente para guardarlas y transportarlas. Conviene saber que si usted está pensando en recoger latas de aluminio para llevarlas a una recicladora, no debe arrancarles el anillo que tienen en la parte superior que sirve para abrirlas, porque este anillo también puede aprovecharse y tiene el mismo valor que la lata. Si usted quiere llevar las latas a un centro de acopio, debe llevarlas limpias, sin restos de bebida, para que no se llenen de hormigas ni huelan mal al guardarlas. Vale la pena reciclar el aluminio, ya que en el proceso de reciclado no cambian las características de este material. Además, el aluminio puede reciclarse indefinidamente
y nunca disminuye la calidad. El aluminio recuperado, una vez seleccionado y prensado, se funde y con él se fabrican nuevos lingotes de aluminio que se pueden utilizar para fabricar muchas cosas. Será descortés terminar de escribir la carta por el otro lado del pliego de papel en lugar de usar otra hoja. Esa pregunta nos la hace una señorita que nos escribe desde Pérez Celedón, Costa Rica. Oigamos la respuesta. En realidad, creemos que nuestros amigos nos pueden escribir por los dos lados del papel. Pero si se trata de una carta formal, ya sea comercial o dirigida a alguna autoridad eclesiástica o estatal, sí es importante escribir solo de un lado de la hoja de papel, y si se acaba, hay que seguir en una nueva hoja. En cambio, una carta amistosa se puede escribir por los dos lados, como por ejemplo las que nos dirigen a nosotros o a un amigo de confianza. Un amigo oyente nos escribe de San José, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente: ¿por qué hay perros que entierran la carne u otro alimento que uno les da? Oigamos la respuesta. Parece ser que esta es una costumbre muy común entre los perros, que viene de sus parientes los lobos. Entre estos animales, el enterrar el alimento les sirve para tener una reserva para tiempos de escasez. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.